Pregunta número 3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las TICs en la enseñanza superior? Ventajas tiene muchas. Eh, la principal ventaja que yo observo en cuanto a las TIC es como, digamos, dice Márquez y dice Cabero también, te abre un poco el panorama mundial. Eh, Eso es hablando un poco en lo que es en comunicación. ¿eh? Las TIC, digamos, dentro de su otra fuente que es la comunicación. Utilizar un poco todo ese proceso informático en la comunicación y que te abra un poco eh, las puertas, digamos, a ese proceso de conocimiento que el alumno en educación superior necesita y debe tener como un perfil. ¿eh? De hecho que en la mayoría de los perfiles de las universidades, en las carreras, uno de esos perfiles es la tecnología. La tecnología, que el alumno al salir de la universidad tenga manejo de la tecnología. Entonces, una de las grandes ventajas es que ayuda a ampliar un poco su campo de conocimientos, no solamente refiriéndose a lo que es el conocimiento propio de Su su área, área. sino que abriéndose a otro panorama que realmente necesita. Hoy día hablar de una carrera y que sea una carrera cerrada en sí mismo no tiene sentido. Sabemos que cada carrera, se abre a otros ámbitos también. Eh, lo informático, si no se abre al área del derecho, por ejemplo, bueno, muchas cosas, digamos, que se le cerrarían. El hecho de tener eh, al derecho, por ejemplo, de autoría de un software, que pasa por el derecho, que pasa por el derecho de autor, en el hecho de que se abren las comunicaciones, como yo hago conocer mi empresa, abrirse a otras comunicaciones, en la tecnología audiovisual, por ejemplo. Entonces, A los negocios. a los negocios, hay un montón de Ahora aspectos, está digamos, mucho en auge el marketing el digital. marketing digital, que es las ventas a través de la red, por ejemplo, la publicidad a través de la red. Entonces, el, el, el que la educación superior se abra a la tecnología es mucha ventaja. Sabemos que las universidades prácticamente su fuerte en hacerse conocer es a través de la informática, o sea, a través de las redes. Y eso hace que se conozca. Inclusive, yo cómo sé si esta carrera, por ejemplo, está acreditada o si esta carrera está aprobada por el CONE. Yo entro en el CONE, entro en la plataforma del CONE o entro en la plataforma de la ANEAE y bueno, y sé si esta Busco. carrera está acreditada o esta carrera está aprobada. Que el primer proceso es ese, la Claro. aprobación, que se te apruebe la carrera. Después está el proceso de Acreditación. evaluación de la acreditación, de la calidad de la educación en ese sentido. Entonces, tiene muchas ventajas. Entonces te abre un panorama de conocimiento a nivel mundial y te abre también, digamos, esa habilidad, esa empatía con la tecnología. Entonces es una de las grandes ventajas. Empatía en el sentido de que no es un cuco, que no es un cuco, aunque para ciertos docentes todo es un cuco, como hablábamos hace rato, pero para los jóvenes ya no es un cuco la tecnología. Y al no ser un cuco, ¿por qué cerrarnos a ello? Entonces, una de las grandes ventajas, digamos, del uso de la tecnología es eso, que te abre un panorama diferente, un panorama más actual, Amplio. amplio, te actualizas de las cosas, no te encasillas
dentro de un sistema que te abre el panorama solamente a lo interno, no te abre a lo externo. Y eso es importante, eso es importante. Yo en ese sentido le veo, y en crear habilidades en los jóvenes, y en crear curiosidad, en los jóvenes. Eso es importante. Yo a veces estoy sentado y viene mi hijo, ¿vos sabés papá qué? Y cierta cultura, por ejemplo, usa tal cosa. ¿Y cómo vos sabés eso? Y estuve Leyendo. navegando por internet y buscando. Entonces, o te dice, o en tal país, por ejemplo, van a usar tal tecnología. ¿Y cómo vos sabés? Bueno, entonces te abre y abre la curiosidad. ¿No? Yo creo que anteriormente el sistema educativo era un sistema tradicional, pero que te abría muchos panoramas. O sea, vos tenías muchas materias que eran culturas generales, cosa que ahora no se tiene, Pero se tiene la ventaja de la tecnología, como en este caso, que A disposición. a disposición, qué sé yo, que a veces te habla, por ejemplo, me habla, vos sabés papá que los egipcios, y bueno, anteriormente estudiamos la media, estudiamos los egipcios, estudiamos los romanos, etcétera, cosa que ahora no se estudia. Una visión así ligerita se da. Pero ahí ellos pueden llegar a una cultura general, entonces nos abre también a una cultura general. ¿eh? Y como dice algunos autores, nos hacen sociedad del mundo. Somos ciudadanos del mundo en ese sentido. Eso es muy importante. Y entre las desventajas, profesor, Alguna desventaja en la educación superior es que todavía no es accesible para todos. En el sentido de lo que yo te estaba hablando recién. En la educación superior, está bien, te presentan un proyecto en donde las TIC toma ya, digamos, una relevancia. Pero eso se da en ciertas zonas de las universidades. O sea, una universidad que está allá en Alto Paraguay carece de eso. Tiene su programa, pero ¿qué es lo que da? Es en la pizarra hablarte de tecnología. Pero no tienen acceso. No tenés acceso. Esa es la otra ventaja también, que tenés acceso a las tecnologías. Tenés acceso a las tecnologías. En la educación superior te tendría que ayudar a tener acceso a las tecnologías, a las herramientas. Y eso es importante. La desventaja es eso, que hay todavía una cierta brecha entre educación y tecnología. Hay todavía una brecha bastante grande. Importante. Es una desventaja. Una desventaja es que no todas las universidades cuentan con tecnología, sobre todo en sus filiales. Por ejemplo, hay ciertas universidades que tienen como 50 filiales. De esas 50 filiales, uno sabe que están instalados en algunos colegios, etcétera, que no tienen acceso a internet, no tienen acceso a tecnología. Básicamente su tecnología es la pizarra Están con tecnología tradicional. Y sí, no sé si llamarla inclusive tecnología ya, ¿verdad? Pero esa es una de las grandes ventajas, esa brecha todavía que tenemos en la educación superior en cuanto a legitimizar la tecnología en todas las universidades y en sus filiales. Entonces, ese contacto con la tecnología todavía. Lo otro, las desventajas un poco de las TIC en cuanto a la educación superior es el cierto costo que todavía es alto para muchos. Internet se abarató mucho, pero todavía no es el hecho de que te vas a una plaza, te sentás y accedes a las TIC. En algunas plazas, qué sé yo, la Plaza Italia sé que tiene, claro, muy
muy reducido, pero tiene, ¿verdad? Y de asentarte. Entonces, en las mismas universidades te hablan de que tecnología, pero vos entras en clase y no podés acceder a... Sí. ¿Por Hay qué? limitaciones. Porque por las bandas, etcétera, hay limitaciones. Y se colapsa, se colapsa. Entonces todavía tenemos, digamos, por más que tenemos avanzado, por decirte así, en las tecnologías móviles, por ejemplo, Paraguay ha avanzado mucho en tecnología móvil, pero en otras estamos todavía, digamos, con ciertas brechas. El acceso a tecnología en Paraguay yo creo que es uno de los que más creció en cuanto a la tecnología móvil, pero, digamos, todavía es costoso, todavía es costoso, no es muy Accesible. barato. La otra desventaja es que no todos utilizan la tecnología aplicada a la educación. O sea, no hablamos acá de ciencia de la educación, Sí. sino de la educación en las aulas. Todavía no lo estamos. ¿A qué se puede referir ese punto, profesor? Sí, sí querría especificar. Mucho. ¿Sobre las plataformas, quizás? La plataforma, algunas universidades tienen su laboratorio de informática. Yo estoy dando derecho laboral. Si doy en clase, le podría bajar en el laboratorio y hacer que los alumnos investiguen, por ejemplo, sobre el derecho laboral. ¿eh? O les doy un caso sobre el derecho laboral y que vayan al laboratorio. Investigar. O desde su celular, ahí en aula, que investiguen sobre eso. Ese espacio, o sea, lo que todavía no le estamos dando es espacio. Podemos acceder acá en Paraguay en la tecnología, pero no le damos todavía en las universidades el espacio que requiere, que necesita. No solamente en las universidades, en los otros estamentos también. Espacios formales, ¿verdad? Un espacio formal, ¿verdad? Un espacio formal en donde el alumno que está impregnado de tecnología pueda interactuar también en su sistema educativo con la tecnología. En ese sentido, profesor, le quiero referir un punto nomás que realmente en una entrevista con expertos también me mencionó una docente, en este caso una docente del área de matemática. Me dice que sí, que los alumnos utilizan la tecnología, algunos alumnos están abiertos. Ella suele utilizar la tecnología en su clase y es muy provechoso, ¿verdad? Utilizar a los fines educativos, pero hay todavía una resistencia de parte de los jóvenes que cuando van a consultar en redes sociales o van a comunicarse con otras personas, todo es posible, pero existe todavía una resistencia de parte de los jóvenes que cuando es para fines educativos se bloquean. Dicen que no encuentran, que no pueden. Entonces, ¿cuál es su percepción de ese sentido de las personas? ¿En qué medida esto ocurre o puede ocurrir cuando se utiliza formalmente un celular, por ejemplo? Puede ocurrir. De hecho, sabemos que los jóvenes, por el mismo, digamos, por el mismo sistema que nosotros desde pequeños le vamos formando, son resistentes digamos, a la educación. Les cuesta todavía comprender el sentido que tiene la educación. Yo acá me peleo con mi hijo para que estudie, por ejemplo. Su mamá es docente, yo soy docente. Y uno dice, bueno, ¿y cómo que tienen sus padres docentes y no? Pero los jóvenes se resisten a la educación y te dicen, qué sé yo, facha fue hoy la clase. ¿Y por qué facha fue hoy? Y no dimos nada. En ese sentido, yo sé que hay ciertas resistencias, ¿verdad? Pero pasa también por la motivación, pasa también por la motivación que uno desarrolla en clase. Yo por suerte tuve muy buena experiencia en cuanto a la utilización de las TIC. Inclusive tuve mejor experiencia de rendimiento en alumnos que son a distancia que alumnos que son presenciales en cuanto digamos, a logros académicos.
pasa mucho por cómo se motiva. Ya sé que son reacios, edades, no es mentira lo que dice la docente, en el sentido de que hay ciertas resistencias, pero Hay que trabajar. eso sabemos que viene ya desde abajo, ya viene desde abajo y que Es una resistencia natural. sí, es como te decía hace rato, tenés tu hijo de 18 años y ahora recién vas a empezar y cuesta, no podés pedirle en un día que tiene su proceso evolutivo, hacer que los jóvenes comprendan el sentido que tiene la educación en su desarrollo personal como en su desarrollo profesional no es fácil. No es fácil cuando desde pequeño no se le inculcó eso. Entonces, sé que es una realidad y pasa en el colegio, pasa en la universidad y sobre todo en los primeros años. Primero, segundo año se dan mucho. Tercer año ya están más asentados y ya tienen una visión diferente. Una visión diferente. Por eso yo siempre, método de investigación, por ejemplo, siempre quise que esté de tercer año para arriba. No en los primeros años en que los alumnos todavía están con el ritmo del colegio, todavía no se asentaron y todavía no comprenden la magnitud de lo que están haciendo. Es más, ni siquiera saben si lo que están siguiendo es lo que les gusta, o les conviene, o les gusta, o ni siquiera Sí. sabe para qué va a servir lo que está estudiando, ¿no? Entonces sí, eso también es, digamos, una desventaja, el hecho de que no sepamos motivar, por ejemplo, pero eso ya es más de parte del docente, ¿verdad? Claro. Yo creo que si vamos a hablar de desventaja en el uso, al utilizar las TIC, yo creo que hay pocas desventajas en Hay más comparación a la ventajas. ventaja. Es mucha la ventaja que tiene. Quizás la desventaja no sea por el hecho de las TIC, sino por el hecho de La resistencia. la posesión de herramientas para inculcar, digamos, las TIC en el proceso educativo y ciertas resistencias que se dan. Perfecto. Con respecto a las ventajas, profe, quería escuchar un poco su opinión sobre, yo estuve revisando varias tesis y también varios materiales de los autores que algunos autores que usted bien ya lo mencionó, y una de las principales ventajas es la flexibilidad de la característica espacio-temporal que hay. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí. Dice que las TIC rompen la barrera espacio-temporal. Sí, eso es sí. Frida, por ejemplo, Barriga o Cabero mencionan mucho eso, ¿no? De hecho, de la mayoría de los que hablan Los de autores. TIC te hablan de eso, ¿verdad? Y los docentes también cuando hacen Sí. un cuestionario o una de las principales características que ponen es Sí, la ruptura de la barrera espacio-temporal. exactamente. O sea, si vamos a hablar por esa línea, sí. De hecho que te hablaba hace rato de, por ejemplo, el WhatsApp. El WhatsApp te rompe esa nomenclatura espacio-tiempo. Yo puedo comunicarme, no hace mucho la directora de mi señora le decía, a mi señora justamente le decía, estaba hablando con su mamá y le decía lo que la tecnología le decía, mamá juego y no acaba de ayudar, y su mamá vive en el campo, juego acaba de ayudar, y ni ese ni el celular, ¿cómo rompe Esa barrera. esa barrera espacio que hay? Y el tiempo, o sea, digamos en tiempo real están hablando, entonces rompe esa barrera. Rompe en el sentido de tiempo también en que la celeridad en que podés desarrollar algo o podés comunicar algo. Eh, eh, pero sí es importante, yo puedo comunicarme, mi hijo está en España, a veces me llama o a veces por video llamadas, Skype. hablamos, nos vemos, etcétera. Entonces, en ese sí es una ventaja muy grande. Hay muchas cosas también, inclusive el aspecto económico.
Si esta profesora iba a hablar con su mamá o le llamaba por teléfono común, que era caro, o tenía que ir allá. Ahora con eso, con la videollamada, yo te veo, vos me ves y todo tranquilo. Eh, Decía también, profe, uno de los expertos que estoy en este proceso de entrevistas, decía que las TIC hacen que el acceso sea igual para todos, decía, con respecto a lo económico. No solamente el que tiene más puede acceder a la información, sino que en ese punto hay un equilibrio, logra un equilibrio entre los que más pueden y los que menos pueden, con un mínimo de acceso para todos, decía. sí, de hecho que el que puede más accede más. El que puede menos accede, pero menos, ¿verdad? Todavía en eso, digamos, no hay un equilibrio, no hay un equilibrio, hay cierto desfasaje todavía. O sea, ahí es la cuestión económica nomás. El que puede más no le cuesta nada. El que puede menos, un milquillo que sale de su bolsillo es, digamos, la mitad de un pasaje menos, ¿verdad? En ese sentido hay todavía un cierto desequilibrio, ¿verdad? Por más que cueste menos, siempre va a existir esa... pero sí, en el hecho de que todos podemos acceder Con a respecto la a lo que usted también bien información, dijo de sí. los libros, por ejemplo, o sea, puede acceder uno a montones de materiales Y otro en las menos, bibliotecas ¿verdad? virtuales, ¿verdad? Y ahora con las bibliotecas virtuales se puede acceder a muchos materiales que yo no puedo comprar. Claro, Entonces yo accedo a través de las bibliotecas virtuales. Eso es una ventaja grande que se tiene por eso te hablaba del poder acceder la digamos, a información. la información. Y dentro de eso entra eso. Tanto a la información, digamos, en materia educativa como en lo comercial o digamos en lo social, etcétera, en un montón de accesos que tiene la ventaja Una experta del muy grande. Uruguay le llamaba eso información espuria, decía, ¿verdad? Mm, Y decía sobre la información científica y es espuria, la decía. espuria, sí, exactamente. Perfecto. Eh, pero bueno, es una forma de expresarse también, ¿no? Sí, no. La Creo que todo es un aporte. Es importante entender el lenguaje también de esta parte sí, del continente para saber en qué sentido afecta las TIC a nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad también tiene su propio lenguaje de qué le es más ventajoso y qué no, ¿verdad? Y cómo hacer ciertas cosas. sí. Lo otro de las ventajas de las TIC también es de que el acceso a la educación. Uno es el espacio-tiempo, ¿verdad? Yo puedo organizar dentro de mi espacio de trabajo, ¿verdad? Organizar para el, seguir una carrera que no puedo presencialmente, por ejemplo, o por la distancia o o digamos por la cuestión laboral, o por la parte económica misma. Entonces, me es más fácil el acceso a través, por ejemplo, de la educación a distancia o teleformación, como le dicen, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de acceder, por ejemplo, a la educación superior se hace más cercana. Quizás el costo por ahí pueda ser algo que aleje, pero Algo que lo tenés, sí. está todavía un poco Pero, distante. pero lo tenés cercano, lo tenés ahí. Lo tenés ahí, si tenés una computadora, puedes acceder a internet. Entonces, cosa que hace unos años era un poquito complicado. Yo tuve la experiencia de que prácticamente con la profesora Carla de CUT, Carla de de la Cruz. UICAD, sí, eh, Le entrevisté. trabajamos un poco en la formación del- de la educación a distancia en la Universidad Autónoma de Asunción. Estuvimos formándonos con la Universidad de Loja de Ecuador y con la UNED de España. Y digamos, teníamos alumnos, por ejemplo, que tenían que viajar 40 kilómetros para ir a un ciber y ahí poder conectarse para entrar a la educación a distancia, que teníamos ciertas horas en que los tutores atendían. Y a veces se iban y ¿qué pasa? O no había luz, o justo el dueño del ciber, que sé yo, tenía que viajar y cerraba todo, entonces viajaban kilómetros para
volver otra vez sin haber hecho nada. Entonces, ese contacto no se hacía cercano porque en la zona donde estaban no tenían internet, no tenían ciber y ellos no Había tenían limitaciones. todavía como ahora el poder pagar internet y tener allá en cualquier lugar era complicado, ¿verdad? Digamos, las señales no llegaban todavía tan allá por el 2004, por ahí aproximadamente. No es muy lejano, pero era la realidad, era la realidad. Entonces, eso se da. Bueno, Perfecto. No sé si quiere redondear algo más con respecto a la ventaja, desventaja. Bastante explicativa toda su exposición, bastante puntual también sobre todo lo que se da en la educación superior. Con respecto también a los móviles, yo creo que uno de los que profundimos son más el tema de los móviles con los estudiantes. Esa tecnología M-Learning se llama, y según lo que yo estuve viendo es una teoría que es